En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a los ciegos, pues ningún hombre vivo es inocente. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la casa. En la mañana, hazme escuchar tu
En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. el Señor hará llegar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los ciudadanos, alegraos con alegría, nuestra gloria lleváis del Señor. Mamaréis a sus pechos, saciaréis de sus consuelos, y hablaréis las delicias de sus lumbres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos nuestras miserias, sobre las rodillas las acariciarán, como vino a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios es una alabanza armoniosa. El Señor construye Jerusalén, renueva las guardas de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Da el número de las estrellas, a cada una le llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la luz para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las vidas del pueblo que graznan. No apresa el vigor de los caballos, no estima los cadetes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. nuestro Dios Merece una alabanza armoniosa.
Oremos. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica, te pedimos por intercesión del Papa San León Magno que, permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti, que ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad, por amor a Cristo. Palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos.
unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, pero mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Primero, buenos días a las hermanas, a todos los fieles aquí presentes. Me llamo Padre Ignacio, soy el cura diocesano de la diócesis de Pamplona, pero de vez en cuando solo me queda arriba, así. Hoy para mí es un gusto grande compartir lo mayor que tenemos, lo más importante que tenemos, el mejor regalo que nos dejó Jesús, la Eucaristía, aquí con ustedes. Y hoy la Iglesia recuerda, celebra a un Papa Santo, a San León Magno. He dicho un par de cosillas sobre aquel Papa, un Papa en el siglo V, digamos que al final, digamos, de la fuerza que tuvo el Imperio Romano, cuando ya se estaba cayendo a pedazos, aquel imperio terrible que había tenido su centro en Roma, que había dominado medio mundo casi, o el Mediterráneo alrededor, llegando hasta la frontera con Persia, había llegado a conquistar Britania, y casi hasta las tribus germánicas, hasta el río Rin. Era un imperio impresionante que se hizo en aquella época, pero poco a poco se iba cayendo. Y al principio, cuando empezó el cristianismo, el imperio fue sobre todo hostil, al mismo hubo grandes persecuciones, hubo muchas dificultades, pero llegó a acabar convirtiéndose, digamos, en la religión oficial, incluso del imperio del cristianismo, por el emperador Teodosio. Y el Papa León Magno le tocó esa época final como Papa. Él se hizo, digamos, que lo más conocido, la imagen más famosa del Papa León Magno es cuando estaba llegando Atila con los hunos que venían desde Asia y arrasaban. Decían que donde pisaba Atila no volvía a crecer la hierba, que arrasaban absolutamente todo lo que encontraban a su paso y estaban acercándose a conquistar Roma. Y el Papa tomó la iniciativa y fue a entrevistarse con él en Mantova, al norte de Roma, y estuvo hablando con él, y tampoco se sabe exactamente qué le dijo, pero lo que sí se sabe es que Atila dio media vuelta y no atacó Roma. Por tanto, salvó el Papa un montón de vidas, y eso también le dio un gran, como se dice, una gran prestigio. También más adelante, otro jefe de los vándalos también era un gran, vamos a decir, diplomático, era un hombre que tenía capacidad de conducción, porque aquel sí atacó Roma, pero respetó todas las personas. Consiguió el Papa que, bueno, pues conquista si quieres, pero no los mates, y le convenció también aquel. Por tanto, fue un Papa que tuvo una gran influencia en la sociedad. Empezamos a ver papas incluso más importancia que el emperador, más importancia que las autoridades civiles de aquel momento. Era un papa con una gran personalidad. Y dentro de la Iglesia, lo más conocido, en su época tuvo lugar el famoso concilio de Calcedonia, el año 451, en el que, sobre todo, basados en un texto del Papa León, que escribió Flaviano, el Tomus ad Flaviano, que escribió, digamos que unificó la terminología cristológica y trinitaria. Digamos que cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra de Dios, no hay una sistematización teológica de Jesús, no nos dice sí, Dios tres personas, somos de una naturaleza. No nos está hablando así Jesús, pero nos está transmitiendo esa realidad. Pero luego la Iglesia ha ido definiendo para tener claro cuál es la
la misma. Y entonces había distintas formas de explicar la realidad de Cristo. Algunas se iban condenando, por ejemplo, en el concilio anterior de Éfeso se había condenado a Nestorio, que él decía que María no era la madre de Dios. Digamos que hacía como que Jesús eran dos personas distintas, aunque él utilizaba otro término en griego, utilizaba physis, pero se refería, el tema fue que él decía que era la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Y eso fue condenado por el concilio de Éfeso, que dijo que María era la madre de Dios, Theotokos, la madre de Dios, y porque Jesús es uno. Y en el concilio de Calcedonia se unifica, diciendo que Jesús es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, divina y humana. Y Dios son tres personas, pero una sola naturaleza, que es la divina. Y de esta manera vamos a decir, se unifica, y todavía han pasado 1500 años y seguimos utilizando en la teología los mismos términos que el Papa León vamos a decir, canonizó en ese tomo flaviano, que es lo que aprobó luego el concilio de Calcedonia. Tampoco fue súper exitoso, porque después del concilio de Calcedonia tuvo lugar el cisma sobre todo la iglesia que ahora está en Egipto, una parte también está en Siria, sobre todo era la zona oriental sur del Imperio Romano. Se llaman un poco enfrentados con Constantinopla, y en ese momento se mezclan temas terminológicos, temas teológicos, temas políticos, y se separó esa iglesia, que hoy en día lo que tiene más fuerza es Egipto y Etiopía sobre todo, y fue un drama grande que todavía no se ha solucionado. Por eso hoy también le pedimos al Papa León por la unidad de todos los cristianos, que todos los que tenemos a Jesús como pastor estemos en el mismo rebaño. Y le pedimos también que nos dio esa subida en todo esto, fue un gran pastor, un hombre muy activo, y hoy le pedimos esa vida, ese amor grande que tuvo a Dios, que tuvo al prójimo, de salvar las vidas, de respetar las personas, etc. Y un amor grande a la Iglesia, que nos dé a nosotros un poquitín de aquello que tuvo él en el corazón. Elevamos ahora nuestras súplicas. Apacienta a tu pueblo, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que los santos pastores nos han revelado tu misericordia y tu amor. Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo. No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas. Haz que nunca falten a tu Iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la Iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Por la intercesión de los santos Juan de Saúl, Tomás de Villanueva y Alonso de Orozco, que dedicaron su vida a la salvación de las almas, inspira en el corazón de muchos jóvenes el deseo de imitar su experiencia de vida. Apacienta a tu pueblo, Señor.
Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu Iglesia, para que tu reino crezca y se desarrolle en todas partes, y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Thank you.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y recordamos especialmente a Andrés Sarabia Francia, con la esperanza de que está celebrando su cumpleaños unido a nosotros desde el cielo. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
San Pedro, manteniéndose en la firmeza de piedra que recibió, no suelta el timón de la Iglesia. bendito sea el Señor, Dios de Israel, la fuerza de salvación en la casa de su siervo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los episodios, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que libre este tiempo, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará su gloria desde lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Pedro, Manteniéndose en la firmeza de piedra que recibió, no suelta el timón de la Iglesia. Oremos. Señor, gobierna como cada tu Iglesia invitada en esta santa mesa, para que, dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias.